Primero, vamos a aprender cómo preguntarle a alguien cómo te llamas y veremos diferentes maneras de contestar esta pregunta. La manera más típica es preguntar πώς σε λένε, que literalmente significa cómo te dicen, o sea, cómo te dicen los otros, la gente. Si le queremos preguntar a una persona mayor o a alguien que le queremos tratar de una manera formal, usamos el plural, πώς σας λένε, que literalmente significa cómo os dicen o cómo les dicen a ustedes. Para responder, decimos me λένε y ponemos nuestro nombre. En este caso, el chico dice me λένε Γιώργο, me dicen Γιώργο. Nuestra abuelita dice me λένε María, me dicen María. Cuidado con los nombres masculinos porque siempre con la expresión me λένε les quitamos la S del final. A pesar de eso, la mayoría de ustedes probablemente tienen nombres extranjeros y para su alivio, estos no se declinan en griego, así que pueden usar sus nombres así como son. Si se preguntan si existe una manera más cercana a cómo te llamas que se usa en español, la respuesta es que sí. El verbo que literalmente significa me llamo en griego es λέγομαι y te llamas sería λέγεσαι. Así que le podríamos preguntar a alguien, πώς λέγεσαι, literalmente cómo te llamas, y el otro nos diría λέγομαι y nos diría su nombre. En este caso, nuestro amigo dice λέγομαι Γιώργος. Si eligen esta manera de contestar, que por cierto es bastante más formal que me λένε, no necesitan realizar ningún cambio en su nombre, aunque sea masculino. Preguntémosles ahora a estos personajes, πώς σας λένε, cómo les dicen, cómo se llaman, para ver qué otras maneras existen para presentarnos. El primer chico quiere poner énfasis en el hecho de que él se llama Panayotis y dice, εμένα, a mí, me λένε Παναγιώτη, me dicen Panayoti, que por cierto es mi nombre también. Nuestra amiguita dice, είμαι η Αθηνά, soy Athina. Cuidado porque acá no podemos evitar el artículo de los femeninos y. Así que literalmente ella dice, soy la Athina. Esta manera de presentarnos es igual de informal que me λένε. Una manera un poquito más formal sería decir, το όνομά μου είναι Κώστας, que literalmente significa mi nombre es Costas. Los dos tildes en la palabra όνoma no es un error, porque en griego, cuando una palabra esdrújula está pegada a un posesivo, la acentuamos dos veces. Το όνομά μου. Finalmente, tenemos una manera igual de formal que λέγομαι, y es el uso de otro verbo muy parecido, ονομάζομαι. El significado exacto de este verbo sería algo como me nombro, aunque sé que esto no se dice en español. En cuanto a las expresiones parecidas a mucho gusto, existen dos muy comunes en griego. Una es χάρηκα y la otra es χαίρο πολύ. Χάρηκα es simplemente el pasado simple del verbo χαίρομαι, que significa me alegro. Así que χάρηκα literalmente significa me alegré. La palabra χαίρο de χαίρο πολύ también significa me alegro, pero en griego antiguo. En cuanto a la palabra πολύ, significa mucho en griego moderno. Así que χαίρο πολύ es una mezcla entre griego antiguo y moderno que significa me alegro mucho. Este verbo antiguo se usa también en la expresión χαίρετε, que literalmente en antiguo significa alégrense en imperativo plural, pero hoy en día se usa como un hola un poco más formal que yas. De la misma raíz viene la palabra moderna χαιρετίσματα, que significa saludos. Así que si queremos decir, por ejemplo, saludos a Γιώργος, decimos χαιρετίσματα στον Γιώργο. Finalmente, vamos a aprender cómo preguntarle a alguien de dónde eres, que literalmente lo podemos traducir palabra por palabra en griego y decir ¿από πού είσαι? Si le queremos preguntar a una persona mayor o a alguien que le queremos tratar de una manera formal, en griego usamos el plural ¿από πού είστε?
que literalmente significa de dónde sois o de dónde son ustedes, pero acá se usa como de dónde es usted. Digamos que el chico es de Argentina, así que diría Ime apo tin Argentini, que literalmente significa soy de la Argentina. Y eso es porque en griego con los países usamos casi siempre los artículos. Sonaría muy raro decir Ime apo Argentini, soy de Argentina. En griego tenemos que decir soy de la Argentina. Así que si la señora es de España, diría Ime apo tin Hispania. Por supuesto, eso requiere saber el género de nuestro país para que podamos usar el artículo adecuado. Veamos unos ejemplos de personas que vienen de un país masculino, un país femenino y un país neutro. La primera chica es de Canadá. Canadá es un país masculino en griego. Así que ella diría Ime apo ton Canadá. El chico es de Grecia, que es un país femenino. Así que dice Ime apo tin Ελλάδα. El último amigo es de México, que en griego es un país neutro. Así que dice Ime apo to México. Pongámoslo ahora todo junto y construyamos un diálogo que, a pesar de que será sencillo, será totalmente natural. Nuestra amiguita pregunta: ¿Πώς σε λένε? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llamas? El chico podría contestar: Me lene Yanni, me dicen Yanni, me llamo Yanis. Pero sería más natural decir directamente Yanni y devolver la pregunta: Esena, a ti, o sea, a ti ¿cómo te dicen? ¿Cómo te llamas? Emena me lene María, a mí me dicen María, o sea, yo me llamo María. Χάρηκα, mucho gusto. Επίσης, igualmente. ¿Από πού είσαι María? ¿De dónde eres María? María podría decir Είμαι από την Colombia, soy de Colombia. O, más naturalmente, από την Colombia, de Colombia. Y devolver la pregunta: ¿Εσύ? ¿Tú? Από την Ελλάδα, de Grecia. Así que el diálogo sería: ¿Πώς σε λένε? Γιάννη, εσένα? Εμένα με λένε Μαρία. Χάρηκα. Επίσης, από πού είσαι Μαρία? Από την Κολομβία. Εσύ? Από την Ελλάδα. Τώρα που έμαθες πώς να συστήνεσαι στα ελληνικά, μπορώ επιτέλους να σου πω ότι εμένα με λένε Παναγιώτη και είμαι από την Ελλάδα. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο και τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σου!